Bueno, chicos, vamos a dar inicio a esta clase teórica, ¿no? Es un tema muy interesante y algo frecuente en nuestras atenciones en la práctica hospitalaria, ¿no? Así que vamos a tener que conocer ciertos aspectos relevantes de este tema llamado síndrome purpúrico en pediatría. ¿Ya? Vamos a dar inicio, por favor, se van uniendo ya los faltantes y empezamos con nuestra clase. Voy a compartir la pantalla, por favor, me indican si el audio está adecuado. Ian, ¿el audio está adecuado? Sí, doctor, ahí se lo escucha. Perfecto, listo. Entonces voy a compartir pantalla y me indican si se ve adecuadamente, por favor. Ya, en el transcurso vamos a ir viendo la lista también. Me indican por favor. ¿Se ve? No, doctora. No sé. Hola, me indican por favor. Hola. Sí se ve, doctora. ¿Me escucha? Hola. ¿Me escucha? Ya se lo escucha mejor, doctora. Hola, chicos, ¿ahora sí me escucha? Sí, Sí, doctora, doctora. ahora sí mejor. Ya, no sé qué está pasando con la internet, pero bueno, vamos a empezar. Voy a y en que hay algún problema con el audio. ¿Ahí se ve? Hola. Sí se ve, doctora. Se ve. Cuando yo lo amplío, ¿se ve? Ahí. Chicos, respóndanme Sí, por doctora. favor si se ve. Ya. Entonces vamos a empezar la clase llamada síndrome purpúrico en pediatría. Miren aquí que les lleva
a pensar en encontrar a uno de nuestros pacientitos con este tipo de lesiones, donde se ve pues unas lesiones con base eritematosa, de forma irregular, no sabemos si son palpables o no. Y aquí generalmente pues vemos también estas lesiones a nivel de miembros superiores, en carita, básicamente, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la presentación de un caso clínico. ¿Se escucha? Sí, doctora, sí se le escucha bien. Ya, tenemos un... A ver, ¿quién lo puede leer, por favor? ¿Alguno de ustedes que lo lea? Ya, sí, doctora. Claudio, ¿puedes leerlo? ¿O quién lo puede leer, por favor? Ok, doctora. A ver. Paciente masculino Perfecto. de 8 años de edad, sin antecedente de importancia, acude a servicios de urgencia por presentar Sigue. tema palpable, eritematoso, violáceo, de tipo urticarial, en las extremidades inferiores, acompañado de atralgias y edema, una cruz. Limitación de movilidad, dolor abdominal leve, intensidad de leve intensidad desde hace 3 días. Se ingresa al área de urgencias y se realizan estudios de laboratorio que indican leucocitosis, hemoglobina de 14,6, eritrocitos, hematuria microscópica y aumento de la velocidad de sedimentación globular. En la pantalla. Hola. Sí, doctora, sí se ve. Sí. ¿Quiénes pueden opinar? ¿Qué es lo que les parece este casito? ¿Han visto alguno de estos casos durante su práctica hospitalaria, chicos? ¿Qué pueden pensar? ¿De qué se tratará? Es una vasculitis por depósito IgA, doctora. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, otra opinión. ¿Podría tratarse de vasculitis sistémica, doctora? Una vasculitis sistémica. Miren aquí, generalmente estamos viendo las lesiones en los miembros inferiores, ¿no? Es una lesión, son lesiones características, nos dicen que hay un exantema palpable, eritematoviolacio, tipo urticaria, sobre todo en extremidades inferiores, y hay artralgia y edema en una cruz, o sea, no hay un gran edema, pero sí un leve edema con una cruz, que limitan la movilidad y también presenta un dolor abdominal leve, de leve intensidad, ¿no? Durante un tiempo de enfermedad que está cursando de 3 días. Entonces, el paciente va a ser hospitalizado para poder iniciar tratamiento con bolos de metilprednisolona calculados a 30 miligramos por kilo por día por 3 días. Luego de eso, el paciente fue dado de alta con alivio de la dermatosis, por lo que continúa con un tratamiento ambulatorio con prednisona, ¿no? Pero a los 7 días es reingresado por exacerbación de las molestias, ¿no? Es un caso que ha pasado y nos preguntaríamos aquí, ¿no? Ahora, ¿frente a qué nos encontramos, ¿no? ¿Cuáles serían los datos principales de esta patología? ¿Cuáles creen ustedes? ¿La A, la B, la C o la D? Claudio, ¿cuál crees que son los datos principales de esta patología, según el relato que nos han dado? La doctora. La A. ¿Qué otra cosa? A ver, dígame, Paola, ¿te acuerdas? Paola. Ian.
Doctora, ¿qué tal? Creo que sería ¿Cuáles serían los la B. datos principales? La B. La D, en la B tenemos datos característicos. Hay una tetrada de manifestaciones clínicas que van a variar en su aparición y orden de presentación, ¿no? Ahí tenemos la púrpura, que nos han dicho, la artritis o la artralgia, el dolor abdominal y el daño renal. Acuérdense siempre. Hay 4 cosas importantes que nos van a hacer pensar en un diagnóstico al ver este tipo de clínica en nuestros pacientitos. Entonces, si este paciente se realizara un examen complementario, ¿cómo estarían el conteo de la IgA? ¿Qué esperarías encontrar? ¿Niveles normales, aumentados, disminuidos o solo niveles disminuidos? ¿Qué creen? Miren chicos, cuando nosotros tenemos, y alguien nos empezó a hablar sobre la IgA, tenemos estos casitos, ¿no? Esa manera de una introducción para que ustedes puedan ir familiarizándose con el tema, ¿no? Si nosotros pedimos los niveles de IgA, vamos a encontrarlos pues elevados en la mitad de estos pacientes. Pero también hay que recordar de que si nosotros tenemos la facilidad de poder obtener este examen de laboratorio, ¿no? El hecho de que determinemos esos valores, esos niveles, no nos va a confirmar el diagnóstico y tampoco pues la concentración se va a correlacionar con el grado de la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué estudios complementaría el diagnóstico? Podríamos ver de repente para complementar el diagnóstico, si hay dudas diagnósticas, con una biopsia de piel. ¿Y cuál sería el tratamiento considerado para su reingreso? Podemos usar pues la metilprednisolona, ¿no? Porque no hay sangrado ni anemia, pues se opta de repente por unas dosis menores, ¿no? De 1 a 2 miligramos por kilo, usando pues una dosis máxima de 60 miligramos, ¿no? Que podríamos considerar en los niños con, ¿qué diagnóstico sería? ¿Una vasculitis, doctora? ¿Cómo? Quizás una vasculitis o ¿Y púrpura. cómo es? Púrpura de... Hitchcock. Son de Genos. De Genos. Ajá, ya. Entonces, estamos frente a este pacientito con una púrpura de Genos, ¿no? Y pues el tratamiento es a base de corticoides, ¿no? En caso de que el niño pues tenga un dolor abdominal, pues moderado a severo, y de todas maneras se tiene que hacer un descarte de algún otro tipo de complicación, no considerando de que hay un dolor abdominal significativo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos que hacer el descarte de una invaginación. Miren acá, ¿no? Son lesiones que se van a presentar de esta manera, pueden ser muy pequeñas, puntiformes, ¿no? Pero también pueden ser un poquito más grandes, ¿no? Con esa coloración bien manifiesta. Miren acá la coloración medio roja violácea, que ya está casi confluente en casi todos los miembros inferiores. Podemos encontrar lesiones de ese tipo, lesiones un poquito más aisladas de pronto y menos pigmentadas. Miren aquí el miembro inferior de un lactante probablemente, pero también podemos encontrar en los pacientes cuando ingresan por lesiones, ya lesiones más grandes. Miren estas lesiones que pueden ser violáceas, que pueden estar con cambio de coloración, pueden ser verdosas, amarillentas, y eso nos van a indicar el tiempo de evolución que presentan estas lesiones, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de síndrome purpúrico, nos vamos a referir a ciertas enfermedades, ¿no? En donde la característica básica va a ser de que hay pequeñas hemorragias a nivel de las capas superficiales de la piel o de las mucosas. Entonces, debido a esto, se va a producir una coloración púrpura donde hay extravasación de hematíes como consecuencia de la alteración de algunos componentes de la hemostasia, ¿ya? Esa es la definición de un síndrome purpúrico, ¿no?
perdón. Y tenemos que tener en consideración causas básicas, como es, ¿no?, la alteración del número en función de las plaquetas, de los factores de coagulación, ¿no?, en caso de que estén ausentes, o las lesiones de la pared vascular, en el caso de lo que los vasos pues produzcan cierto grado de inflamación, presentando una vasculitis. ¿Se escuchó, chicos? Sí. Perfecto. Solamente quiero que me digan, porque estoy en la expo y no puedo ver si me están, se está dando adecuadamente el audio o están pasando bien las imágenes, ¿ya? Entonces, tenemos ciertas características que considerar en este tipo de pacientes, sabiendo de que ya hay una extravasación o salida de los eritrocitos al torrente sanguíneo que se van a acumular a nivel de la piel y del tejido subcutáneo, ¿no? Del tejido celular subcutáneo. ¿Qué pasa? Que estas lesiones están bien delimitadas y hay una característica básica que no se deben de olvidar, que no van a desaparecer al habitopresión, ¿ya? Entonces, esa es la característica, pero a veces dicen desaparecen, no desaparecen, esa es la gran duda. En cuanto a lo que es la coloración, esta coloración puede ser variable, como ya hemos visto, ¿no? Las coloraciones rojizas indican de que hay lesiones más superficiales, son más superficiales esas lesiones, pero cuando ya las lesiones son más violáceas, digamos, las lesiones de repente son más profundas, ¿no? Y en cuanto al tiempo de evolución, también hay características en cuanto a lo que es la coloración, por ejemplo, si es un rojo violáceo, ¿no? Estas lesiones pueden ser consideradas como más recientes, pero si ya cambian a color verde amarillentas, ¿no? Pueden ser consideradas como lesiones ya de más tiempo, lesiones más antiguas, ¿no?, más avanzadas. Ahora, según su tamaño, nosotros podemos encontrar lesiones muy pequeñitas, de menos de 2 milímetros, que van a ser las petequias. Las lesiones un poquito más grandes, de más de 2 milímetros, ya son púrpuras, y cuando tiene más de 1 centímetro, bueno, acá no ha salido bien, podemos considerarla de repente como equimosis, ¿no? Aquí en realidad nos están dando las coloraciones, ¿no?, que pueden variar esas lesiones de un color más rojizo, un color violáceo, de color amarillento, cuando ya están en remisión. Y según el tacto, estas lesiones pueden ser palpables y no palpables. En las palpables, las lesiones van a ser secundarias a la inflamación de los vasos sanguíneos en el caso de las vasculitis, y cuando no son palpables es cuando hay alteración a nivel plaquetario o de coagulación. ¿Ya? ¿Se escuchó? ¿Sí? Ya. En cuanto a lo que es la clasificación, tenemos púrpuras trombocitopénicas y de causas no trombocitopénicas. De las trombocitopénicas pueden haber aumento de la destrucción, ¿no? Se puede deber a defectos de la producción o a un secuestro, ¿no? Y las no trombocitopénicas, en donde puede haber desorden cualitativo de las plaquetas y también pueden ser de causas vasculares. Aquí vamos a detallar las causas trombocitopénicas por defecto de producción, por aumento de la destrucción. Por defecto de la producción pueden ser congénitas o pueden ser adquiridas. Dentro de las congénitas tenemos la pancitopenia constitucional de Fanconi, ¿no?, el síndrome de TAR, la trombocitopenia megacariocítica, y dentro de las adquiridas podemos tener la anemia plástica, la infiltración medular, pueden haber infecciones virales, ¿no?, como el Epstein-Barr, el HIV, la rubiola, el parvovirus, y pueden ser también secundarias a medicamentos, como la digoxina y la azul. Entonces, aquí tenemos el gran grupo por defecto de producción. Por aumento de la destrucción, vamos a ver que también se catalogan como inmunes y no inmunes. En las inmunes, aquí tenemos la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no?, el HIV. Las no inmunes, el síndrome urémico hemolítico, hemangioma, en caso de que haya una circulación turbulenta, en caso de patologías cardíacas, donde hayan bypass cardíaco por estenosis aórtica, por ejemplo, ¿no? Y en la coagulación intravascular diseminada. En las no trombocitopénicas, ¿no?, también hay un desorden cualitativo de las plaquetas y también pueden ser de causas vasculares.
Se dividen en el desorden cualitativo de las plaquetas en congénitas y adquiridas. Las congénitas, ahí podemos considerar el síndrome de las plaquetas gigantes, ¿no? Hay una enfermedad que se llama de Bernard-Soulier, la trombastenia de Glasma, y en las adquiridas tenemos la enfermedad hepática, el consumo de ácido acetilsalicílico, el caso de uremias. Y en las vasculares también tenemos, ¿no? Las no inflamatorias y las inflamatorias. Dentro de las no inflamatorias pueden ser también congénitas o adquiridas, y dentro de las congénitas podemos tener las malformaciones vasculares, los trastornos del tejido conectivo, ahí está la enfermedad de Danlos, ¿no? Las adquiridas tenemos como daño endotelial, las mecánicas, ¿no? Y dentro de las inflamatorias de tipo vascular ya están las vasculitis de grandes y medianos vasos, las vasculitis de pequeños vasos, ahí está la de Henoch, el HIV y las colagenopatías. Ahora, existen dos entidades que van a ser muy frecuentes en pediatría, ¿no? Que se van a presentar como púrpura, y ellas se van a diferenciar más que todo por el recuento plaquetario. Tenemos el PTI, que es la púrpura trombocitoménica inmune, y la púrpura de Henoch, ¿no? En el PTI tenemos que es asimétrica, ¿no? Y generalizada, y puede acompañarse de sangrado. Y en la púrpura de Henoch, estas lesiones van a aparecer sobre todo en zonas de declive, como los miembros inferiores, ¿no? Es simétrica, se palpa, ¿no? Y puede haber afectación multisistémica. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Ya. Cuando tenemos un paciente que nos llega a la emergencia, o que nos llega básicamente a la emergencia porque hay cambios en la piel, ¿no? Ahí pueden haber sangrados, ¿no? Nosotros lo primero que tenemos que hacer es hacer nuestra evaluación del triángulo pediátrico, ¿no? Ya ustedes saben que tenemos que ver la apariencia, la respiración y la circulación, ¿no? Entonces, tenemos que ver esos tres lados del triángulo y ver qué lado está alterado, ¿no? Básicamente vamos a ver que hay alteración a nivel de la piel, ¿no es cierto? En donde vamos a ver las lesiones purpúricas. Entonces, podemos determinar que el lado alterado puede ser el circulatorio, no puede tratarse de un shock compensado, pero si es mayor, ¿no? La alteración, puede haber irritabilidad, puede haber somnolencia, entonces ya la apariencia va a estar alterada. Entonces vamos a estar frente a un shock descompensado, ¿no? Ahora, si el sangrado es mucho mayor, ¿no? Podemos llegar a falla multiorgánica. Entonces, de acuerdo a este triángulo, yo voy a poder tomar decisiones, ¿no? Para ver qué hacer con este paciente, ¿no? De acuerdo a su clínica, voy a decir si va a necesitar oxígeno, si le pongo la vía, si va a necesitar monitorización, si necesita expansores de volumen, y voy pensando ya qué exámenes de laboratorio le voy a pedir, ¿no? Qué analítica sanguínea, de repente el perfil de coagulación, un hemograma, ¿no? Para poder determinar, pues, en qué situación estamos. ¿Está bien? ¿Se escuchó, chicos? Sí, doctora. Ya. Luego pasamos a la evaluación primaria, ¿no? De este paciente. Todos ustedes saben que tengo la evaluación pediátrica, lo hacemos rapidísimo, ¿ya? Solamente observando y escuchando. Y en la evaluación primaria ya entra lo que es el ABCDE, ¿no? Entonces, en la evaluación primaria, con respecto al lado A, a lo que es A, vamos a ver la apertura de la vía aérea. Generalmente en estos pacientes con púrpura no va a estar afectada esa vía aérea, generalmente, ¿no? Si el paciente está estable. Tenemos que ver la parte de la B, que es la ventilación. El paciente puede estar taquineico, puede estar, ¿no? Puede estar taquineico, tenemos que valorar pues la magnitud también del sangrado que puede estar presentando. En la parte C, que es la circulatoria, si el paciente presenta un sangrado, tenemos que ver si este sangrado es activo o no está activo,
y debemos de tratar de controlarlos, ¿no? Porque puede presentar signos de hipoperfusión tisular y saber que a estos pacientes, a todos tenemos que pedirle pues una glicemia, ¿no? Estar atentos porque en cualquier momento, de acuerdo a la magnitud, si hay un sangrado evidente, estos pacientes se pueden llegar hasta chocar, ¿no? En la DET vamos a ver el déficit neurológico, vamos a ver si el paciente está alerta, está somnoliento. Entonces podemos decir si está soporoso, ¿no? Si nos responde a estímulos, solamente estímulos dolorosos, o puede llegar al paciente en coma, donde no hay respuesta a ningún estímulo. Y en la E de exposición, ¿no? Vamos a ver, pues, cómo están las lesiones, cuál es la magnitud de las lesiones, ¿no? Vamos a ver si hay petequias, hay hematomas, ¿no? Tenemos que ver, pues, hay un control también, hacer un control de temperatura, ¿no? Esto hacemos en la evaluación primaria. ¿Se escuchó, chicos? ¿Chicos? Sí, doctora. Ya. En la evaluación secundaria, ya, está el famoso sample, ¿no? En la S, que vamos a ir haciendo, todo eso lo vamos haciendo rápido con nuestro paciente. Vamos a ver el tiempo de presentación de esas lesiones, de esas petequias, si ha habido gingivorragia, cuánto tiempo ha sido, si hay hemartrosis, si hay de repente algunos síntomas asociados como fiebre, puede haber dolor de cabeza, ver también la localización de esas lesiones. En la A tenemos que ver si hay algún tipo de alergias a algún medicamento. En la M, si hay un tratamiento médico, preguntar si el paciente recibe algún tipo de fármacos como, por ejemplo, los AINES, la aspirina, si recibe algún tipo de antiepilépticos, porque algunos pueden producir sangrados, ¿no? Ver si por esos medicamentos que pudiesen presentar sangrados, ¿no? Hay unos fármacos que van a estar asociados a las púrpuras, por ejemplo, las sulfas, el famoso cotrimoxazol, que muchas veces se usa en los centros de salud, en las postas médicas, puede producir plaquetopenias. Los anticonvulsivantes, por ejemplo, ahí tenemos la feniturina, el ácido valproico, la carbamazepina, también pueden estar asociados a púrpura. Algunos antibióticos, como la vancomicina, el cloranfenicol, ¿no? El uso de medicamentos como la aspirina pueden disminuir la función de las plaquetas. Ver también si están usando algún tipo de anticoagulantes, ¿no? Como por ejemplo la heparina, ¿no? Que puede estar en relación al desarrollo de púrpuras. La P, ¿no? Considerar sobre todo si el paciente tiene patologías previas, si ha habido infecciones 1 o 2 semanas antes, ¿no? La L es para ver la última comida que ha recibido mi paciente y saber exactamente cuántas horas han pasado, porque quizás tengamos que hacer algún tipo de procedimiento y si el niño ha comido en las últimas horas, entonces podemos estar en riesgo de que se nos vaya a aspirar, ¿ya? La E, ¿no? En la E vamos a ver si hay algún tipo de traumatismo, preguntar si hay algún tipo de traumatismo, ¿no? Porque puede relacionarse pues con la aparición de las lesiones, si ha estado expuesto el paciente a algún tipo de intoxicación, de repente por ahí, por ejemplo, algún veneno, que es muy frecuente, el veneno para ratas, ¿no? De que es muy común que estos niños vengan con ingesta de algún veneno para ratas, ¿no? Porque parecen caramelos en realidad, ¿ya? Entonces hay que hacer una buena evaluación secundaria, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de púrpura, no debemos olvidar que tenemos que hacer una buena historia clínica, ver si hay fiebre, ver sobre la edad del paciente, cómo están localizadas las lesiones, ¿no? Las características de estas lesiones, si ha habido historia previa de sangrado, si hay uso de medicamentos recientes y cómo está también el estado nutricional de nuestros pacientes. Ahora, cuando yo hago la exploración, el examen físico, tengo que hacer una exploración general, ¿no? Como luce mi paciente, a través del triángulo de evaluación pediátrica, tengo que saber si el paciente luce séptico o no, ¿no?
En cuanto a las lesiones de la piel, tengo que ver dónde están localizadas, la magnitud de si es que hay un sangrado activo. También tengo que ver si hay coloraciones, cambios en las coloraciones de esas lesiones, ¿no? Para saber si son agudas o si son ya más antiguas, como les había manifestado. En cuanto al examen de las mucosas, ver si hay gingivomorragias, ¿no? Pueden haber hemorragias conjuntivales, ¿no? En buscar también otros sangrados que se pueden estar presentando, por ejemplo, en las articulaciones, en el caso de hematrosis, ¿no? Niños que quizás están con diagnóstico de hemofilia y están con sus cuadros de hematrosis, ¿no? Un aumento de volumen, hay aumento de dolor en las articulaciones. Ver, pues, hacer un examen abdominal adecuado en búsqueda de patosplenomegalia, y también es muy importante conocer el estado neurológico de nuestros pacientes. Ahora, en la evaluación terciaria, nosotros vamos a solicitar algunos exámenes, pruebas de laboratorio, imágenes, ¿no? Para que nos ayuden a confirmar una sospecha diagnóstica. Entonces, ¿qué es importante pedir en estos pacientes? Por ejemplo, tenemos la serología de virus, ¿no? Porque generalmente se pueden asociar este tipo de lesiones a las infecciones virales. Por ejemplo, ¿no? Pueden haber colocado también la vacuna triple viral, ¿no? Y puede presentarse esta púrpura trombocitoménica idiopática. ¿Tenemos que pedir un examen de orina? Sí, un examen de orina, porque puede haber hematuria, por ejemplo, en la púrpura de Henoch, ¿no? Tenemos que pedir inmunoglobulinas, ¿no? En las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas, ver el grupo sanguíneo, sobre todo en los niños más pequeñitos, ¿no? Que de repente puedan requerir pues, transfusiones. Tengo que hacer una tomografía, una ecografía en el caso de que haga una evaluación neurológica y esta evaluación esté alterada. ¿Qué busco con esto? Presencia de sangrados, con un ataque en los más grandes y con una ecografía transfontanelar en los más pequeñitos, ¿no? Puedo pedir una radiografía o una tomografía de tórax pensando en un síndrome de vena cava superior. Ya saben que puede haber una obstrucción a nivel o compresión de esta vena y puede presentar un edema facial, pues puede haber plétora facial, dificultad respiratoria, ¿no? Y básicamente una extensión de sangre periférica, ¿no? Entonces, esto debemos considerar, algunas de las consideraciones que debemos de hacer para hacer nuestra evaluación terciaria. ¿Qué vamos a encontrar de repente o qué vamos a buscar, ¿no? En un hemograma tenemos que ver el recuento de plaquetas, tenemos que ver factores de coagulación, tenemos que ver, pues, cómo está nuestro tiempo de protrombina, ¿no? Hay factores que están dependientes de vitamina K dependientes, como es el 2, el 7, el 9 y el 10. El tiempo de tromboplastina, ¿no? Tenemos que ver ahí también los factores 8, 9, 11 y 12. Y el tiempo de protrombina. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Bueno, como les había manifestado en una primera instancia, hay dos patologías que van a ser características y tenemos aquí una de ellas, que es la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Esta va a ser definida como una trombocitopenia aislada, ¿no? Una patología con trombocitopenia aislada. La médula ósea va a estar normal, pueden haber pues ausencia de otras causas de trombocitopenia y puede ser aguda generalmente en los niños, pero también puede ser crónica, pero esto se presenta más en adultos, ¿ya? Entonces, en un PTI hay signos, síntomas y factores precipitantes. Nosotros, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar la púrpura, sí, ¿no? Podemos encontrar epístasis, sangrado gingival, ¿no? Y también hay una historia de que de repente se ha inmunizado recientemente con virus vivos,
¿no? Hay una enfermedad viral reciente, puede ser 1, 2, hasta 3 semanas, y que haya tendencia que pueda realizar hematomas, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí en cuanto a lo que es la fisiopatología? Hay anticuerpos antiplaquetarios tipo G frente a glicoproteínas de la membrana plaquetaria con secuestro y destrucción de las plaquetas por el sistema mononuclear fagocítico, ¿ya? Hay una mayor destrucción de plaquetas periféricas. ¿Qué vamos a evaluar en este PTI? Tenemos que evaluar el tipo y la gravedad del sangrado, ¿no? De acuerdo a exámenes de laboratorio, ¿no? Clínico, antecedentes, tenemos que excluir otras causas de sangrado. Hay que ver cómo está la función hepática, porque pueden haber enfermedades hepáticas, ¿no? Tenemos que evaluar si hay trombosis, infecciones agregadas, ¿no? Si hay enfermedades autoinmunes, ¿ya? Problemas de nefritis, vasculitis cutánea, artritis, eso es lo que tenemos que evaluar, ¿ya? En cuanto a lo que es la clínica en este PTI, ¿no? El comienzo puede ser brusco. Generalmente el grupo etario va entre los 2 y 4 años y en un 40% se va a presentar en niños menores de 10 años. En algunos lugares, básicamente, el predominio es en los meses de primavera e invierno, ¿ya? Pero se puede presentar. Nosotros hemos visto pacientes pues, casi durante todo el año, en cualquier mes del año, ¿ya? ¿Qué hay? ¿Qué evaluamos? Hay equimosis, puede haber un exantema petequial generalizado, y esto puede ser asimétrico. No vamos a encontrar visceromegalias, no hay adenopatías, pero sí, pues, el sangrado, ¿no? Que puede ser una gingivorragia, puede ser epistasis, puede haber sangre en orina con hematuria, hematemesis, pueden haber melenas. Generalmente se puede resolver en 2 meses, pero también hay otra cosa que es muy importante tener en consideración, que es la hemorragia intracraneal, ¿no? Porque felizmente no es muy frecuente su presentación, más o menos se presenta en menos del 1%, pero si se presenta puede después ser fatal, mortal, es la causa de más casos de mortalidad. Ahora, cuando tenemos la PTI, ¿no? Tenemos que valorar cómo están los valores de hemoglobina y si se está asociando una anemia hemolítica autoinmune. Cuando hay asociación de PTI y anemia hemolítica autoinmune, ya estamos frente a un síndrome que se llama síndrome de Evans. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a tener en laboratorio? ¿Qué vamos a pedir? ¿No? Vamos a pedir una biometría hemática, ¿no? Que vamos a observar que puede haber una trombocitopenia aislada, la hemoglobina puede estar normal, los leucocitos también, ¿no? Un frotis de sangre periférica también puede ser solicitado. Ahí podemos ver cómo son las plaquetas, ¿no? Si tenemos plaquetas gigantes, van a sugerirnos de que podemos estar frente a una trombocitopenia congénita, ¿no? ¿Cómo están el PT, el PTTA? ¿No? Estos están normales, ¿no? El tiempo de sangría en realidad no nos va a ser de mucha utilidad, ¿no? ¿Qué más podemos pedir? Pues puede haber, como le dije, hay hemoglobina normal, pero si el sangrado es severo, puede haber anemia, ¿no? En el caso de la epistasis severa o en el síndrome de Evans, ¿no? Puede haber eosinofilia, linfocitosis, anticuerpos antifosfolípidos, también tenemos que pedirlo, ¿no? Tenemos que pedir un grupo sanguíneo, un CUM directo, tenemos que ver cómo están, si hay hematuria microscópica, si hay anticuerpos antiplaquetarios. Y serología también, la serología tenemos que solicitar, sobre todo para citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, el parvovirus, ¿no? ¿Ya? Y la hepatitis, pues que puede ser la A, la B y la C. ¿Ya? Entonces, esto es lo que debemos considerar cuando hacemos los exámenes del laboratorio. En cuanto a lo que es el diagnóstico, vamos a sospechar de un niño
con púrpura, ¿no? Y donde la exploración física está normal. Tiene sí su trombocitopenia aislada, pero el resto de los valores de la serie está normal, ¿ya? Estudio de la coagulación está normal. ¿Cómo vamos a confirmarlo? Con un estudio de médula ósea. Ahí puede haber una celularidad normal, ¿no? El número está normal o un poquito incrementado de los megacariocitos, ¿ya? Y esto, pues, no lo podemos solicitar, ¿no? Cuando tenemos dudas, de repente diagnóstica, hay un cuadro clínico atípico, quizás por ahí ciertas anomalías en el hemograma, o que mi paciente ya esté en tratamiento con corticoides, ¿no? Los anticuerpos antiplaquetarios, si se pueden solicitar y salen positivos, entonces nos van a confirmar el diagnóstico, pero el hecho de que salga negativo no significa que vamos a tener un diagnóstico excluido, no lo excluye este diagnóstico. ¿Se escuchó? Sí, doctora. Ya. En cuanto a lo que es la clasificación según su evolución, tenemos que puede ser una PTI aguda, una PTI crónica. Bueno, he encontrado también otra clasificación con diferente tiempo, ¿no? Pero vamos a ver aquí que la aguda dura menos de 6 meses y la crónica más de 6 meses, ¿no? La aguda simple se va a presentar en un 80-85%, se caracteriza porque hay un solo brote, es cortito nomás el curso y es favorable, ¿no? Incluso sin tratamiento. Pero hay otras residuantes que menos mal es un menos porcentaje, un 4%, y ahí se va a producir una recaída después de que se haya normalizado ya las plaquetas, ¿no? Y que hayan tenido pues más de 6 semanas sin tratamiento, ¿ya? En la PTI crónica, la duración es más de 6 meses, generalmente representa un 10%, ya en niños grandecitos, más de 10 años, el inicio es insidioso, hay antecedentes de afectación viral, y los recuentos de las plaquetas van a estar entre 20.000 y 100.000, ¿no? Y un 30% nos dicen que pueden tener remisiones espontáneas dentro del primer año, ¿no? Hay otros que consideran pues una crónica cuando se alarga más de 12 meses, y hay una clasificación también que encontré que decía prolongada, que dura entre 3 y 12 meses, ¿no? Acá le he puesto entre aguda y crónica nada más, ¿ya? ¿Y cuáles son los criterios que vamos a tener en consideración para ingresar, para hospitalizar al paciente? Dado que generalmente, ¿no?, estos pacientes pueden ser tratados ambulatoriamente, ¿no? Incluso aquellos que requieran estudio de médula ósea o que requieran tratamientos orales o de pronto han requerido tratamientos endovenosos, ¿no? Básicamente el ingreso hospitalario lo vamos a tener que tener en consideración para los niños pequeños, menos de 1 año, 2 años, que requieran terapias parenterales o transfusiones repetidas, aquellos que tengan valores de plaquetas de menos de 20.000, pacientes pues que estén con sangrado activo, ¿no? Una epístasis y hemorragia, una hemorragia gastrointestinal, ¿no? Aquellos pacientes que tengan plaquetas de menos de 10.000, definitivamente, algunos dicen que menos de 10.000 es donde el riesgo del sangrado del sistema nervioso es mucho mayor. Ya hace poco tuvimos una nena que ha llegado hasta 3.800, ¿no? Pero ahí estuvimos atentos, alertas a que si podía haber trastorno del sensorio para poder sospechar en que haya pues problemas de sangrado a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? ¿Cuál es la actitud en urgencias? ¿Se escucha? Sí, doctora, sí se le escucha. Ya, la actitud en urgencias tenemos que saber primero, ¿no? Si hay un sangrado de tal magnitud que pueda poner en peligro la vida. Valorar el ABC, ¿no? Ver si el paciente ya tiene antecedentes, si es paciente conocido, si estaba en tratamiento con corticoides parenterales o si ya recibieron inmunoglobulina. Ver si vamos a usar transfusión de plaquetas, ¿no?
considerando que la transfusión solamente está indicada para controlar una hemorragia grave y saber también que estas plaquetas pueden sobrevivir un poquito más si se van a transfundir inmediatamente después de la infusión de inmunoglobulina, que es el tratamiento. Entonces, las plaquetas la podemos transfundir en mililitros por kilo, ¿no? 10 mililitros por kilo, ¿ya? O considerando en algunos lugares como en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Se manejan por unidades, ¿no? Entonces, cuando le ponemos mililitros por kilo, como que no quieren ellos sus unidades, y esas unidades pues son variables. Pero en general, se puede poner una unidad por cada 10 kilos, ¿no? Esas bolsitas vienen, a veces los volúmenes son variables, pueden venir 60, 50 mililitros en cada unidad. El tratamiento específico ya va a ser con corticoides, ¿no? Podemos usar pues la metilprednisolona, en pulso de metilprednisolona. Lo que se usa es 30 miligramos por kilo por día, por 2 a 3 días consecutivos, ¿no? Podemos usar prednisona bioral, la dosis puede ir de 2 hasta 4 miligramos por kilo por día, ¿no? Pero eso lo usamos por 3 días, pero si usamos dosis menores, a la mitad de lo anterior, de 1 a 2 miligramos por kilo, podemos ya alargar un poquito más el tratamiento hasta 3 semanas, ¿ya? En general, a todo niño que venga con PTI aguda y cifras de las plaquetas de bajo de 20.000, podemos plantear el tratamiento con inmunoglobulina y metilprednisolona, ¿no? El bolo de metilprednisolona de 1 a 3 días, hasta, generalmente es 3 días, chicos, ¿ya? Hasta que esos valores ya se incrementen, ¿no? Por encima de 20 a 30.000. Luego de eso, podemos continuar con prednisona por vía oral, ¿no? A dosis mínima, como es 1 o 2 miligramos por kilo, por 2 a 3 semanas, como habíamos manifestado. Ya les había dicho que la transfusión de plaquetas solamente debe reservarse para hemorragias graves y la esplenectomía sí se puede indicar cuando fallan ya todas las medidas. ¿Se escuchó? Sí, doctora. ¿Chicos? Ya. En cuanto a lo que es la otra patología que es muy frecuente, tenemos la púrpura de Henoch, ¿ya? Es la causa más común de la pueden haber en cara también, en troncos y en miembros superiores, pero básicamente en miembros inferiores. Van a remitir en 1 a 2 semanas y puede por ahí exacerbarse con la deambulación. En los pequeñines de menos de 2 añitos puede haber angioedema de cara, alteraciones también, lesiones a nivel de cuero cabelludo, en el dorso de manos y pies. En los lactantes, en los lactantes no puede haber un edema agudo hemorrágico, lo llaman así, una vasculitis aguda leucocitoplástica benigna, y estos son cuadros. ¿Me escucha? Sí, doctora, sí, le escucha. ¿Me Sí, escucha? doctora. Sí, Sí, ya. doctora. Sí, se ve también la diapo. Sí, doctora.
Ya, son cuadros eminentemente cutáneos, ¿no? Hay escasa participación renal o digestiva, pero puede haberlas, ¿ya? Las manifestaciones articulares se van a presentar en un 65 a 75%, ¿no? ¿Qué cosa hay aquí? Hay artralgias, ¿no? Artritis que pueden ser transitorias, no son migratorias. Hay inflamación a nivel de las grandes articulaciones, sobre todo a nivel de los tobillos, de las rodillas, a nivel periarticular. No le va a dejar deformidad permanente, ¿no? Y estas manifestaciones articulares pueden preceder al rash, ¿no? Ahora, estas manifestaciones articulares también pueden ser la primera manifestación en el 25% de los casos. En cuanto a lo que son las manifestaciones gastrointestinales que se presentan en un 50-60%, básicamente que va a haber dolor abdominal, ¿no? Hasta en un 85% de casos, y algunos otros síntomas moderados, ¿no? Como son las náuseas, los vómitos, y otros síntomas graves, ya es la hemorragia, ¿no? Gastrointestinal, puede haber una invaginación, y en un 14% pueden preceder estas manifestaciones a los síntomas cutáneos. ¿Por qué se va a dar el dolor abdominal? Porque hay extravasación de sangre, puede haber extravasación de líquido dentro de la pared intestinal, y esta puede llegar a ulcerarse, a invaginarse o a perforarse incluso, ¿no? Podemos estar frente a una pancreatitis, ¿no? Hay que descartar de que hay una pancreatitis, que puede haber una infarto intestinal o un hidrox vesical. ¿Se escuchó? Sí, doctora. En cuanto a las manifestaciones renales, ¿no? Esto sí va a marcar gravedad. También nos va a decir el pronóstico que va a tener este paciente a largo plazo. Puede haber una hematuria aislada microscópica, ¿no? Hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Se va a asociar generalmente a afectaciones gastrointestinales, y estos exantemas pueden persistir durante 2 a 3 meses. Dentro de las manifestaciones renales, que van de un 25 a 50%, vamos a encontrar que el síntoma más común, ¿no? O el signo más común es la hematuria aislada. Si esa lesión renal progresa, podemos estar frente a síndrome nefrítico con hematuria, hipertensión, azoemia o oliguria. Puede progresar al síndrome nefrótico con los edemas, la proteinuria, pues en orina de 24 horas va a estar aumentada, ¿no? La albúmina en suero disminuida, ¿no? Pueden haber también pacientes con síndrome nefrítico, nefrótico, ¿no? Y estos pueden llegar a desarrollar una falla renal crónica, ¿no? Más o menos en un 50% de los pacientes, ¿no? En un lapso de 10 años. Podemos encontrar también proteinuria persistente en rangos nefróticos, y todo esto puede ser controlado con una biopsia renal, ¿ya? Podemos encontrar proliferación de células mesangiales, pueden haber necrosis, proliferación extracapilar con aparición de medias lunas, ¿ya? Si hacemos un aspirado de médula ósea. ¿Qué vamos a hacer frente a estos pacientes? ¿Cuál es la actitud? También igual, una biometría hemática, ¿no? Podemos encontrar un hemograma normal o con una anemia leve por la hemorragia, puede haber leucocitosis, puede haber neutrofilia o eosinofilia, las plaquetas están normales, la velocidad de sedimentación puede estar algo elevada, la coagulación normal, ¿no? Aparte, si hay dolor abdominal, ¿no? Podemos pedir amilasa lipasa para poder descartar de que no estemos frente de repente a un problema de pancreatitis. Asimismo, examinar la orina, ¿no? Como a través de unas tiras reactivas, ver si hay hematurias, si hay proteinuria, ¿no? Cuando hacemos el análisis de la orina. ¿Cómo lo vamos a tratar? Dándole una hidratación adecuada. Tenemos que quitar ciertos estimulantes, ¿no? Como por ejemplo el uso de medicamentos. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento? Cada semana el primer mes, en el segundo mes puede ser cada 2 semanas.
y mensualmente hasta que desaparezcan los hallazgos urinarios que hayamos encontrado que están anormales, ¿no? Cuando vamos a hospitalizar a estos pacientes, ¿no? Generalmente en aquellos que tengan complicaciones abdominales, renales, ¿no? Para el monitoreo respectivo. Por ejemplo, una complicación abdominal puede ser un abdomen agudo, a nivel renal, una insuficiencia renal, ¿no? Podemos encontrarnos frente a pacientes que presentan dolor abdominal muy intenso, ¿no? Que cursen también con sangrado, con una hemorragia gastrointestinal, por ejemplo, ya es un tipo de complicación. Los AINES, en cuanto a lo que es el tratamiento, los AINES se van a emplear para poder calmar esas molestias articulares que hemos mencionado, que están presentes. Y los corticoides se pueden indicar a una dosis de 1 a 2 miligramos por kilo en caso de que haya un intenso dolor abdominal, que haya hemorragias intestinales, vasculitis en el sistema, vasculitis, que haya afección testicular o una hemorragia pulmonar, ¿ya? ¿Cómo es la evolución de esta púrpura, ¿no? De Henoch. Bueno, es excelente en la mayoría de los casos. Puede autolimitar de 4 a 8 semanas, pero sí pueden haber, pues, 1 o 2 brotes en casi la mitad de los casos, pero estos brotes, ¿no? En presencia nuevamente de la enfermedad, van a ser menos intensos, ¿no? Se presentan, pero ya no con la misma severidad, ¿no? La hematuria aislada va a ser el hallazgo en la mayoría de los casos con afectación renal, y menos mal que solamente un porcentaje disminuido, que es el 1%, puede evolucionar a insuficiencia renal. Bueno, chicos, entonces otra vez este mensajito de que recordar que la labor del médico en estos casos no es curar a los pacientes, sino controlar también, pues, las complicaciones, controlar de que haya, el caso de que haya nuevos brotes en estos pacientitos. Entonces, bueno, eso es lo que les he querido traer. Es un tema un poquito amplio, donde tenemos que tener definidas ciertas características clínicas, ¿no? Clínicas básicas que vamos a poder encontrar, ¿no? Para poder hacer el diagnóstico adecuado. Bien, chicos, ¿alguna duda? Doctora, Dígame. ¿pueden pasar por la clase? ¿Podría pasar por la clase? ¿Aló? Sí, hola, perdón. ¿Podría pasar ¿Cómo? por la clase? No te escuché bien, ¿cómo? ¿Podría pasar por la clase? Ah, la clase, ya, listo. Pero han estado atentos, ¿no es cierto? Claro, doctora. ¿O no han estado atentos? ¿Cómo es? ¿Cómo van a ser las preguntas para el examen? De las cosas básicas que ustedes tienen que saber. ¿Ah? Así que tranquilos. ¿Alguna otra duda que tengan? Parece que todo ¿Todo claro. claro, chicos? Sí, doctora, todo claro. Perfecto. Entonces, bueno, chicos, a ver, dejar de compartir, creo. Detener la presentación. Bueno, chicos, entonces eso es lo que les he querido traer, ¿ya? Hay que fijar, como les vuelvo a repetir, las características clínicas, tener siempre en mente lo que vamos a realizar en estos pacientes. Y otra cosita muy importante que me olvidaba, era cada vez que vemos, ustedes han visto al inicio de que podemos tener lesiones purpúricas, lesiones petequiales, ¿no? Pero cuando veamos quizás unas petequias, ¿no? En la carita, de repente, por ahí a nivel de los ocular, ¿no? Periorbicular, a nivel de los labios, ¿no? Preguntar siempre si ha habido algún síntoma asociado. Porque a veces, ¿qué pasa?
que cuando hay vómitos y vómitos y vómitos o tos muy exigente, ¿no? Los niños aparecen con sus petequias, ¿no? Entonces, vamos a tener que tener en consideración esas cositas para poder también hacer, pues, un diagnóstico diferencial, ¿ya? Ahora, el hecho de que los niños vengan también con hematomas, ¿no? No excluye que nosotros vayamos pensando, ¿no? Antes de repente hacer una buena historia clínica y acompañados de los exámenes de laboratorio, considerar también lo del maltrato infantil. Ojo, pero ya eso lo vamos descartando de acuerdo a lo que nos diga el paciente y también de acuerdo a los exámenes de laboratorio. Perfecto. Listo, chicos, muchísimas gracias por la atención. Ya les pido las disculpas del caso, pues, por la hora, ¿no? Ayer sí estuve con muchos inconvenientes, entonces tuve que darle esta clase en este día, ¿ya? Muchísimas gracias y buena tarde. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Chao.